Bien, y la última vez que hablamos acerca del tabernáculo, ya habíamos entrado al lugar santísimo, ¿verdad? Vimos el velo, vimos lo que hay detrás del velo, que es el arca del pacto y los contenidos del arca. Y hoy quise traerles un modelo de el arca del pacto, un regalito que me hizo el hermano Edwin Colón. Déjenme enseñarlo en cámara para que vean lo que el arca. Sí, la voy a pasar para que la vean. O sea, esto tiene unas barras para los sacerdotes cargar el arca. Y este es el propiciatorio con los dos querubines, ¿verdad? Ahí era que se rociaba la sangre. Y adentro tenemos la urna con el maná. Y tenemos las tablas de la ley. Y tenemos la vara de Aarón con unas hojitas verdes. Que yo se lo paso ahora para que lo vean. Es que quería que vieran, ¿verdad? A veces retenemos más cuando podemos palpar y mirar y analizar, ¿verdad? Y este modelito pues está muy, muy bonito, ¿verdad? Así que, Joana, si lo quieres, pasárselo ahí a Richard. Se lo van pasando. Y bueno, ya Joana lo vio, ella no necesita verlo más, ¿verdad? Sí. Bien. Y eso fue lo que vimos la semana pasada. Y hermanos, una de las cosas más intrigantes de esto era que Israel iba a servir como sacerdote a todas las naciones. Y a donde hubieran tenido que venir todas las naciones para perdón de pecados y adorar y todo eso, hubiera sido ahí a Israel, ¿verdad? Y Jesucristo pues dijo que si Él fuera levantado, Él traería hacia sí a todos los hombres. O sea que ese modelo representaba también a Cristo trayendo hacia sí a aquellos que Él va a salvar. ¿Verdad? O sea que Jesucristo es nuestra propiciación. Él está representado ahí en el arca del pacto, la cruz, ¿verdad? Eso está todo representado ahí. A la resurrección. O sea que hemos aprendido mucho del tabernáculo y, como les dije, hermanos, hemos tocado solamente la superficie, ¿verdad? Si fuéramos a leer todo detalladamente, ¿qué más no hubiéramos hablado, verdad? So just a brief review. Last week we talked about the most holy place, or also referred to as the Holy of Holies, with the Ark of the Covenant and its contents. And we saw that what everything meant, and we saw also that Israel would serve. They were supposed to serve as a priest unto all nations. They were supposed to attract nations to come and worship and seek forgiveness from God. And it all happened in the ark, or in the tabernacle, right? Especially in that most holy place. And we saw that Jesus is the true Israel. He is the true tabernacle. He is the one to whom all men come to. He said, if I be lifted up, then I will draw all men unto me. So all men from all nations that are to be saved, He would draw unto Himself. Okay? And that is by faith. It's by faith. Es por la fe, hermanos, que eso sucede, ¿verdad? ¿Ya lo vieron todos? ¿Sí? Perfecto. ¿Qué opinan, hermanos? Muy bonito, ¿verdad? Muy completo, ¿verdad? Detallado. Sí. Ahí se cayeron las barras. Que no me vaya a pasar como... Qué bueno que no estamos en el Antiguo Testamento. Por eso digo, porque por eso iba a decir que no me pasara como a USA, que me fuera, ¿verdad? Bien, y ¿alguna pregunta acerca de todo eso, hermanos? Hasta ahora.
So I don't know if you have any questions. Y el diagrama está también en esta página del panfleto. Y ahora vamos a pasar a el sacerdote. Let us go now to the high priest, el sumo sacerdote, the high priest. Y en la última página del panfleto está la vestimenta, las vestiduras de el sumo sacerdote. Okay. No vamos a hablar detalladamente, hermanos, de las piezas, ¿verdad? Quiero pasar todo eso porque hay ciertas partes de esta vestimenta que no se sabe en lo absoluto, ¿verdad?, qué era y qué simbolizaba. Por ejemplo, el Umim y Tumim. Eso no se sabe exactamente lo que era, ¿verdad? Es algo que nosotros pues hemos perdido, no tenemos una idea de lo que era, pero el Umim y Tumim era la manera de Dios comunicarse con el pueblo, de hacer su juicio, de dar su voluntad. Y acuérdense que en el Arca del Pacto ahí era donde Dios se comunicaría con Moisés. Ahí estaba la presencia de Dios, ¿verdad? So we're not going to go into details about the priestly garments. I'm just going to be very general about this. There's details that are not well understood. There's things that are not well known in the absolute. Like, for example, the Ummim and Thummim. What was that? What was it like? What did it look like? So they don't have all the details about that. So why go into that? Okay, I'm just going to do a general description of the appearance of the priest, and I'm going to talk also about his duties, or some of them, not all of them. Voy a hablar en general acerca de la apariencia del sacerdote, del sumo sacerdote, y hablar un poco de su oficio. Okay. Y vamos a pasar a Éxodo 28, versículos 1 y 2. Let us go to Exodus 28, verses 1 and 2. Se puede ver bien la pizarra ahí en el si la pongo ahí, ¿se ve? Yeah, that's better. Okay. Bien. Dice en Éxodo 28 del 1 al 2. With your English Bibles, if you follow with me on Exodus 28, verses 1 and 2. Harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. A Aarón y Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Bien, hay dos cosas que quiero señalar ahí en esos dos versículos. Primeramente, hermanos, que lo primero que vemos en este pasaje es que el sacerdocio era de entre los hermanos, ¿verdad?, de los israelitas, particularmente de la tribu de Leví. So the first thing I want to point out is that the priests were to be selected from among the brethren of the people of Israel, and particularly from the tribe of Levi. Ahora, yo quiero que veamos, hermanos, porque en el Nuevo Testamento el libro que más habla de todo esto es el libro de Hebreos. Así que vamos a ver lo que Hebreos tiene que decirnos. So the book in the New Testament that speaks most about this
about the tabernacle and the priests is the book of Hebrews. So let us go to Hebrews chapter 2, verses 9 through 11. Y quiero que también leamos los versículos 14 al 18. And verses 14 through 18. Y dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos, ¿qué? Hermanos. ¿Okay? Esa palabra es clave ahí, llamarlos hermanos, aunque esa palabra se usa en el sentido salvífico, ¿okay? Pero un ángel no puede llamar hermano a un ser humano, porque no es de la misma raza, para aquellos que dicen que Jesús es el arcángel Miguel. ¿Ok? Y seguimos. Versículos 14 al 18. Así que por cuanto los hijos, escuchen aquí, participaron de carne y sangre, Él también, o sea, Él es Jesús, ¿verdad? También participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a quién. Él no socorrió a los ángeles. Jesús no se angelizó. Él se encarnó. ¿Ok? Él se hizo uno de nosotros. Él no socorrió a los ángeles, sino que se socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual debía ser en todo semejante a quienes. A sus hermanos. Ahí está hablando en el sentido no salvífico, sino en el sentido que carnal, ¿verdad? A sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Básicamente lo que está diciéndonos este pasaje es que Jesús, como sumo sacerdote, era de entre los seres humanos. Tiene sentido eso, ¿verdad? Es lo que está diciendo él. Era un ser humano igual que nosotros, se encarnó, Dios se encarnó, se hizo humano y por lo tanto fue escogido de entre los humanos. Ahora, Aarón tenía que ser escogido de entre sus hermanos, ¿verdad? Jesús de entre sus hermanos. No solamente los israelitas, tú y yo también. ¿Okay? ¿Por qué tenía que ser así? Vámonos a trasladarnos allá al Antiguo Testamento. Déjenme traducir antes de que se me olvide todo lo que he dicho. So what we're seeing here in this passage, Hebrews 2, 9 through 11 and 14 through 18, is Jesus had to become human. He didn't become an angel, he became human. Okay?
And you can compare that to what we read in Exodus, that Aaron was selected from among his brethren. Now Jesus was selected from among his brethren, just like Aaron was. Okay? And he was God incarnate. He was a human being. Y hermanos, cuando vemos a Aarón, que sus hijos cometen una falta y son consumidos por la ira de Dios, que nos demuestra eso, que el hombre es que, en cuanto a su condición moral y ética y todo eso, que no es que, no es perfecto, tiene faltas, ¿verdad? Aarón mismo cometió faltas. Entonces Aarón, como uno de sus hermanos que también cometía faltas, se supone que eso lo lleve a él a tener compasión por sus hermanos, que lo lleve a considerar que cuando sus hermanos pecaban y necesitaban el perdón de Dios, él ya también había pasado por eso, que él también necesitaba el perdón de Dios, tenía que compadecerse de sus hermanos, ¿verdad? What we're seeing here is that Aaron, with all his faults, he had faults, and you know, it was one thing if he had no faults, then he could not relate to his brethren. But he had faults, so he could relate to his brethren. He knew what his brethren went through when they committed faults, when they sinned. Okay? And so that would incline him to be compassionate. Okay? Eso, hermanos, él podía saber lo que sentían sus hermanos cuando pecaban, ¿verdad? O sea que él tenía esos mismos sentimientos. Es lo que tenía Aarón. Y vemos, hermanos, que dice, como leímos aquí, que Cristo era semejante en todo a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. O sea, Jesús, hermano, fue semejante a ti y a mí en todo, sin pecar. Pero como humano, nadie puede decir que Jesús no sabía lo que se sentía ser tentado, que Jesús no sabía lo que se sentía sufrir, ¿verdad? Todas esas pasiones, esas cosas que usted y yo, hermanos, padecemos, Jesús las padeció sin pecar. Dígame entonces, hermanos, si Jesús no está calificado o cualificado, no sé cuál es la palabra correcta, creo que es cualificado, para servir como sumo sacerdote. Podía relacionarse a nosotros, ¿sí o no? ¿Verdad? O sea, que eso es lo que quiere decir cuando Dios le dice que tenía que ser uno de sus hermanos. Dios hubiera podido mandar un ángel si él quería a ser el sacerdote, pero ¿qué sabe un ángel de un ser humano? ¿Qué sabe un ángel de lo que se siente cuando se tiene hambre, cuando se tiene sed, cuando se está enfermo, cuando padecemos soledad, cuando estamos siendo tentados? ¿Qué sabe un ángel de eso? Entonces, ¿qué puede hacer un ángel por nosotros? Tenía que ser uno de nosotros, uno de los nuestros, ¿verdad? De la raza humana. Okay? So, let's put it this way. If God could have chosen an angel to be the high priest. But what does an angel know about hunger or thirst? What does an angel know about loneliness or suffering or sickness? What does an angel know about our temptations? They know nothing. They couldn't relate to us. And so God becomes man, and he can relate to us. Not that he couldn't as God, but he becomes one of us to serve as one of us, knowing, experiencing what we experience. Okay, that's the point of this. Just like Aaron could relate to his brothers, so can Christ relate to us. Así como Aarón podía relacionarse a sus hermanos, podía Cristo relacionarse a nosotros, ¿verdad? Es lo que nos está comunicando esto aquí. Vamos al capítulo 5, versículos 1 y 2.
en Hebreos, chapter 5, verses 1 and 2, en Hebrews. Y dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres. ¿Vieron eso? Es a favor de los hombres. Una persona que se puede relacionar con usted, hermanos, va a estar a favor suyo. So in Hebrews 5:1 is that Christ was, or that the priests are are taken from among men to be constituted in favor of men. How can you be in favor of men if you can't relate to men? If you're not a human being, how could you relate to a human being? Basically what I've been saying already. A favor de los hombres es lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Verse 2, that He can be patient towards the ignorant and the lost, since He is also surrounded by weakness. Eso era el sumo sacerdote. O sea, lo mismo que vengo diciendo, que entendía la condición humana, porque era humano. So the priest could understand the human condition because he was a human being. Mano, a mí no me gusta que cuando un hermano cae en la tentación, tratarlo como que debemos de hacerlo sufrir más. Porque yo sé que yo soy tentado también y sé lo que se siente la tentación. Yo sé que si yo estuviera en los zapatos de esa persona, yo también hubiera podido caer y no hubiera querido que me trataran con desprecio. Estamos viendo, hermanos, ser pacientes con los ignorantes. La palabra ignorante ahí no se refiere a un insulto. Se refiere a que usted y yo, hermanos, en cuanto a la moralidad y la ética y todo eso, hermanos, somos ignorantes, fallamos, pecamos. Pero dígame usted, hermanos, póngase en los zapatos de una persona que ha cometido un pecado. Si usted comete ese pecado, ¿cómo quiere usted que le traten? Obviamente usted sabe que viene la reprensión, ¿verdad que sí? Y la corrección. Pero ¿cómo quiere que la haga? Con amor, ¿verdad? Con paciencia. Con compasión. Que no sea para añadirle, ¿cómo es que se dice en inglés? Añadirle insulto a la injuria. Algo así es que dice. No le añadamos insulto a la herida. O sea, la reprensión y la corrección viene, pero que se haga, hermanos, considerando que pudimos haber sido nosotros. ¿Verdad? Y así como quisiéramos que lo hicieran con nosotros y que en vez de herirnos más, nos levanten, pues de esa manera nosotros tratar con ellos. ¿Verdad que sí? ¿No cree usted que esa es la manera correcta de hacerlo? ¿No cree usted que ese es el mensaje que nos quiere decir la palabra de Dios aquí? Cristo es paciente con nosotros, hermanos. Cuando usted y yo le fallamos a Cristo, Él no está ya listo para zumbar un rayo. Él está presto ¿para qué? Para levantar y perdonar y restaurar, ¿verdad que sí? O sea, hermano, que esa es la imagen que está presentando el sacerdote acerca de Cristo, que se podía relacionar con nosotros. So, the image here that's being presented, if you read chapter 5, verses 1 and 2, is for patience. And put yourself in this situation. You know, when somebody sins, we already know, and the person who sins knows that they need to be corrected. Okay, they need to be rebuked for their sin. But put yourself in the place of that person. How would you want to be treated if you sinned and you're being corrected for your sin? How do you want to be treated? You want to be treated with despise? Do you want to be treated without mercy? Or do you want to be treated with mercy and do you want to be helped to be restored?
I think the second one, right? I don't think that anyone wants to suffer more than what they're suffering already. What we all want is to be restored with love, with mercy. Now, we could relate to a person like that because we know that we could be tempted the same way and we could fail as bad or worse than that person did. So we need to put ourselves in those people's shoes so that we can be patient with them and we can restore them with mercy, with love. Right? Now there's people who are hard-headed, who don't want to be corrected. That's a different story, right? Hay personas que son cabeciduros y que no quieren ser corregidos. Y lo que quieren es seguir dañando. Bueno, pues ahí se toman otras medidas, ¿verdad? Pero por lo general cuando una persona ha caído, se le va, hermanos, con misericordia para restaurarle y corregirle. Y esa era la posición del sacerdote. That was the position of the priest, right? ¿Alguna pregunta hasta ahora acerca de eso? ¿O algún comentario? ¿Verdad? Que eso está claro, ¿verdad? Que tiene sentido. Y nuestro Señor Jesucristo, hermanos, pues, no es que Él no se pudiera compadecer como Dios, pero como ser humano, como uno de nosotros, podía ser el mediador de nosotros a ese nivel de compasión, a ese nivel de sufrimiento, de sentimiento, ¿verdad? Bien, eso era lo primero que quería mencionar de Éxodo 28. Lo segundo que quiero mencionar es el versículo 5 en Éxodo 28. Pasemos a Éxodo 28 nuevamente. Let us go to Exodus 28 again and look at verse 5. Que está hablando que en el versículo 2 habla acerca de que era para honra y hermosura la ropa, ¿verdad? So verse 2 is saying that the garments were for beauty and for honor. Y en el versículo 5 dice que tomarán oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. So there are 5 things that are being used here for the garments. Gold and blue and purple and crimson and twine linen. Okay. Ahora, hermanos, no voy a entrar en detalles en eso, pero ¿a qué les recuerda esos colores y esos materiales? ¿Al qué? Al tabernáculo, ¿verdad? El interior de... Y dijimos que eso representaba que ese interior. No nos recuerda... O sea, Cristo entró ¿a dónde? Al santuario celestial. Entonces, ¿qué representa eso adentro del tabernáculo? El santuario celestial, el cielo, ¿verdad? Esos colores tienen que ver con divinidad, con lo celestial. ¿De qué se está vistiendo entonces el sacerdote? Como celestial, ¿verdad? ¿No será posible que eso esté hablando está representando en cierto sentido divinidad? La divinidad de Cristo, ¿verdad? If you look at the colors, and this is all I'm going to say about this, it should remind you of the inside of the tabernacle, the inside of the holy place, right? And we said that represents, remember, Christ entered into the heavenly sanctuary. So what does the tabernacle represent? It represents heaven, the heavenly sanctuary. Those colors, the materials used, speak of heaven and perhaps of divinity. So when you see the priest wearing the garments with those same colors, it must be speaking of a heavenly thing, of divinity. It's representing divinity. Okay, and celestial things. Hermanos, que eso es lo que estamos viendo ahí. Estaba leyendo, hermanos, esto es bien curioso, un dato bien curioso. Si usted pasa al libro de Esther, en el capítulo 1, cuando el rey Asuero, ¿se acuerdan que este fue el rey, era del imperio persa, y habían conquistado a los babilonios? Israel estaba bajo el yugo de los persas. Y el rey Asuero hizo una fiesta, eso duraba meses, esas fiestas. Y él sacó todo lo más majestuoso y glorioso de
de sus riquezas, de sus tesoros, todo eso, ¿verdad? Dice el Talmud judío, que esto no es Biblia, esto es historia extrabíblica. De que sea verdad o no, yo no lo sé, pero hay una posibilidad de que sea cierto. Dice el Talmud que el rey Asuero, cuando hizo esa fiesta, tomó la vestimenta del sacerdote para lucirla porque era más majestuosa que su propia ropa real. Para nosotros, hermanos, esta apariencia es extraña en nuestra cultura. Pero en aquellos tiempos, hermanos, esto era majestuoso, era glorioso. O sea, tenemos que trasladarnos a esa cultura para entender esto. O sea que cuando el sacerdote se ponía esto, estaba representando la hermosura de Dios, la gloria de Dios. So I was just mentioning that if you read the book of Esther, the first chapter, there was the King Ahasuerus. He made this feast, and those feasts in those days lasted for months. And he brought out all his majestic things and power and treasures so that he could show the world, all the invited, all the powerful, and all the rulers. And supposedly, according to the Talmud, the king took the priestly robes and wore them because they were more majestic than his own royal clothing. So this look may seem strange to us, but back in those days, this was majestic. This was glorious. And so the priest, by wearing these garments, is representing God's majesty and glory. That's what it's representing. Entonces, hermanos, si el sumo sacerdote representa a Cristo, eso está diciendo que Cristo tiene la majestad y la gloria divina. So if the high priest is representing Christ, then that means that Christ possesses the divine glory and majesty. Y sabemos que es porque Él es Dios, ¿verdad? And we know it's because He's God. Pero tengo que decirlo por si acaso alguien que no cree que Cristo es Dios oye este video, que lo sepa. Que esto no es coincidencia, esto no es casualidad. Dios dio las instrucciones con un propósito. Okay. Ahora, hermanos, en el día de expiación, fíjese que el sacerdote tenía que vestirse con esta vestimenta 2 veces al día para hacer sus oficios. So the high priest had to wear this twice a day so that he could perform his duties. El día de expiación, que era una vez al año, y usted puede leer eso en Levítico 16. So the Day of Atonement, which was once a year, and you can read that in Leviticus 16. El sacerdote no se ponía esta ropa. Se ponía 4 piezas hechas de lino tejido. De lino, acuérdense que el lino representa justicia, ¿verdad? Pureza. So the priest did not wear these garments on the Day of Atonement. Instead, he wore 4 pieces of clothing made of the twine linen. And remember that the linen has something to do with righteousness, okay, with purity. Y vamos a pasar a Filipenses 2. Let us go to Philippians 2. No sé si son los versículos 11.
Perdón, a versículos 5 al 11. That's verses 5 through 11. Philippians 2, 5 through 11. Filipenses 2, 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, who being in the form of God. ¿Qué posiblemente representa esto? What do you think this might represent? Con esa majestad y gloria y belleza. Dios encarnado, que es una persona. Representa a Dios, ¿verdad? La divinidad. So this, with all its majesty and glory, it probably represents God. Right? Y Jesús estaba en la forma de Dios, dice aquí en Filipenses. So, according to Philippians, Jesus was in the form of God, right? Y dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Cuando el sacerdote se quita esto y se pone solamente unas piezas de lino torcido, ¿no cree usted que eso está representando Cristo despojándose de su divinidad para hacerse siervo, hacerse hombre? So when you see that the high priest derobes from this and he puts on the linen garment, does it not speak of what it's saying here, that Jesus did not think it robbery to be in the form of God, and so he, how does it say in English? Anybody has it in English? He humbled himself He humbled himself, and what else does it say? and became obedient of En el versículo 7. that he made himself of no reputation and took upon him the form of the servant and was made in Okay. the likeness of men. So he made himself of no reputation. Okay, and he took off his divine garment, basically. Esa expresión que se usa ahí, hermanos, es la misma expresión que se usaba cuando un centurión o un general, sí, romano, del ejército romano, iba a la batalla y tenía que disfrazarse para que el enemigo no supiera, porque acuérdese que en una batalla, si se mataba al general, al jefe, al rey, al que fuera, básicamente terminaba la batalla. Y muchas veces la estrategia era que ese soldado se despojaba a sí mismo, nadie lo despojaba, él se despojaba a sí mismo de sus medallas y su rango para parecer uno de los demás soldados. Y esa es la expresión que está usando aquí Filipenses, que Jesús, hermanos, se despojó a sí mismo para hacerse igual a nosotros. Okay? The image being presented here is one that was used back then in the Roman army when the general or whoever was in command, he did not want to be identified by the enemy so that he would not be killed. What he would do is that he would make himself of no reputation and take off. Nobody took it off. He himself decided to take off his commanding garments, his medals and his identifying garments, and became like one of the other soldiers. And yet he was still the leader. And that's the expression being used in Philippians. Aunque el general o el que fuera el líder del ejército quitaba su identificación y se hacía como uno de los demás soldados, no dejaba de ser el jefe en comando. Lo mismo Jesús, cuando se quitó su divinidad, no dejó de ser Dios. So when Jesus made himself of no reputation and he changed his form, his appearance, he didn't stop being God. He was still God.
Okay, so that's the idea here. Esa es la idea aquí en este pasaje. Y dice, seguimos leyendo, so we keep reading. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ese último versículo, hermanos, viene del Antiguo Testamento. Y no me acuerdo el pasaje ahora, pero habla de que toda lengua confiese que Jehová es el Señor. ¿Okay? Un puntito que quise añadir aquí. Creo que es Salmo 2, ¿no? Salmo 2. Comentario de Salmo 11. Vamos a leerlo. Gracias. No es ese. Yo creo que es en Isaías, pero no me recuerdo el capítulo, ¿verdad? En otra ocasión lo podemos buscar, ¿verdad? Si usted tiene una Biblia con referencias, le va a dar el capítulo, el pasaje. Estamos bien hasta ahí, hermanos. Hay preguntas o comentarios, algo que añadir. Bien, vamos a pasar a Levítico 21 para ver algunas cualidades del sacerdote. Let us go to Leviticus 21 to see some of the qualities of the high priest. Levítico 21 del 1 al 4. Yo creo que está buscando paralelo el de Isaías 45, 23. Isaías 45, 23. Vamos a ver. Isaiah 45, 23 is the parallel verse for that Philippians verse that we read. 45, ¿qué, Carlos? Perdón. 23. Dice: y se dirá de mí ciertamente, en Jehová está la justicia y la fuerza. Perdón, estoy leyendo el 24. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Ese es Jehová hablando. Y en Filipenses 2:11, toda rodilla se doblará delante de ¿quién? De Jesucristo, y confesará que Él es ¿quién? Que Él es Señor. Y la palabra Señor se relaciona a Jehová. Jesucristo es Dios. Pónganlo como lo pongan. Jesucristo es Dios. I don't care what anybody says. Jesus Christ is God. Isaiah 45:23 is the parallel verse for Philippians 2:11. Okay, every knee shall bow before God Jehovah and will confess that He is Lord. Every knee will bow before Jesus and confess that He is Lord. Jesus is Jehovah. Jesús es Jehová. Amén. Bien, Levíticos 21, 1 al 4, y también vamos a leer los versículos 17 al 23.
Jehová dijo a Moisés, habla a los sacerdotes, hijos de Aarón, y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos, mas por su pariente cercano, por su madre, o por su padre, o por su hijo, o por su hermano, o por su hermana virgen, a él cercana, la cual no haya tenido marido, por ella se contaminará. No se contaminará como cualquier hombre de su pueblo, haciéndose inmundo. Esto tiene que ver, hermanos, con el tocar cuerpos muertos, cadáveres. El sacerdote no podía asociarse con la muerte. Había unas excepciones ahí cuando eran familiares, pero por lo general no podía asociarse con la muerte. Eso habla de que él tenía que asociarse con la vida. Porque Jesucristo es ¿qué? Jesucristo es vida, ¿verdad? So this passage here, the high priest or the priests, they could not become unclean by touching or handling cadavers. They couldn't touch the dead unless there were some exceptions, unless it was family. But generally they were not supposed to. They were not supposed to associate with death because they represented life. Okay, if you look at it that way. Now, Jesus is what? He's life, right? I am the truth, the way, the truth, and the life. That's Jesus. Versículos 17 al 23. Habla a Aarón y dile, ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios, porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego o cojo o mutilado o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano, o jorobado o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna o empeine o testículo magullado, ningún varón de la descendencia del sacerdote de Aarón en el cual haya defecto se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. Del pan de su Dios, de lo muy santo y de las cosas santificadas podrá comer, pero no se acercará tras el velo, ni se acercará al altar, por cuanto hay defecto en él, para que no profane mi santuario, porque yo Jehová soy el que los santifico. Okay. Vamos a 2 de Corintios 5:21. Let us go to 2 Corinthians 5:21. Estamos acomodando lo espiritual a lo espiritual. Es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Alguien me quiso refutar algo en un canal de YouTube de un amigo, de un hermano en Cristo. Y me dijo un disparate y dijo, estoy acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y yo le di los versículos correctos y le dije, hermano, como solamente estoy acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Ok? Eso es lo que hacemos nosotros, acomodando lo espiritual. Esto no son interpretaciones nuestras. Esto es lo que la misma Biblia dice del tópico que estamos hablando, ¿verdad? 2 de Corintios 5:21. 2 Corinthians 5:21. Dice de Jesucristo aquí que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesucristo no conoció pecado. ¿Okay? Que el defecto, hermanos, es posible que simbolice pecado, ¿verdad? Simboliza, no es que la persona pecó, sino que simboliza pecado. Y ese no podía acercarse a servir en las cosas del tabernáculo. Eso me habla a mí, hermano, de que Cristo no tenía defecto ninguno. Su carácter moral, su carácter ético, su vida era perfecta, no tenía defecto, no tenía pecado. Okay, so in 2 Corinthians 5:21, Jesus had no sin.
And we could take that the priest could not have any defects, any deformities. We could take that as representing sin. Not that they sinned, but that it represents sin. And they could not approach the altar or the tabernacle and serve and worship. They were not allowed. And Jesus was morally perfect. He was ethically perfect. His whole life was perfect. He had no sin. None whatsoever. Okay? Entonces son cualidades del sumo sacerdote, de los sacerdotes, ¿verdad? Y Jesús, hermanos, como sumo sacerdote tenía que estar sin defectos. ¿Okay? No podía tener defectos. Ahora estamos hablando también de la calidad moral, porque los sumos sacerdotes en el Antiguo Testamento no eran moralmente perfectos. ¿Okay? Acuérdense que ellos están representando a Jesucristo, pero la totalidad de Jesucristo, en las perfecciones que vemos de la ropa y que no podían tener defectos y todo eso, está representando todas las perfecciones de Jesucristo. So all the things that we see in the high priest, the garments, the no defects, all these things, they are representing the totality of Christ's perfection. Okay, that's what it's doing. Otra cosa, hermanos, es que si usted lee en Levíticos 8, ahí vemos la consagración del sacerdote. Ajá, Luis. Lo que me gustó que vi en detalle es que dice que el que tiene defectos sí podía comer de eso. En otras palabras, el pecador se beneficia del sacrificio presentado ante Dios, de Cristo. Exacto, exacto. Ya, buena observación, ¿verdad? El pecador, o sea, esos sacerdotes, aunque tenían defectos físicos, no podían servir, pero podían participar del alimento. O sea que el pecador se beneficia del sacrificio de Jesucristo, ¿verdad? So, buena observación, Luis, gracias. En Levítico 8, hermanos, ahí usted lo lee en su casa, porque ahí están todos los detalles de la consagración de Aarón y de sus hijos. So if you read in Leviticus 8 at home, you'll see the details of how Aaron and his sons were consecrated into the priesthood. Okay? Eso está en Levíticos 8. Yo se lo dejo para que ustedes lo lean. Pero yo sí quiero señalar y también lo vemos en Éxodo 29. That's also in Exodus 29. Versículos 4 al 7, verses 4 through 7. Y una de las cosas que vamos a ver en los detalles de la consagración del sumo sacerdote es que luego de vestirlo con la vestimenta sacerdotal, se iba a tomar aceite para derramarlo sobre el sacerdote, sobre Aarón, okay, para consagrarlo. So one of the things we're going to see over here is that when Aaron was going to be consecrated, he was dressed in his garments and then oil was poured on him to anoint him, ¿verdad? Era ungido con aceite. Ahora, ¿qué representa el aceite? What does oil represent? Todos sabemos que representa ¿qué? Al Espíritu Santo, ¿verdad? O sea, comúnmente eso es lo que hemos aprendido, ¿verdad? Que el aceite representa al Espíritu Santo. So, the oil represents the Holy Spirit. Ahora, en Juan capítulo 1, versículos 29 al 32, let us look at John 1, 29 through 32. Y también vamos a ver Hebreos 1:9. En Hebrews. Estoy confundiéndome con el inglés y el español aquí. Sí, estoy escribiendo en inglés y en español a la vez. Ok.
Hebreos 1:9. Y para hacerlo rapidito, alguien que me busque Juan 1 y alguien que me busque Hebreos 1. Juan 1, 29. 29 al 32. Léemelo, Luis. En voz alta o pasa por aquí para que se oiga. Para que se oiga en el video. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no lo conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi el Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Ajá, que estamos viendo ahí ese último versículo que leyó Luis. Arriba, descendió por encima. El Espíritu descendió sobre Jesucristo y permaneció en él, ¿verdad? Dijimos que el aceite es símbolo del Espíritu Santo. A Aarón se le derramó aceite para ser ungido. ¿Qué pasó con Jesús ahí? ¿Qué fue qué? Consagrado como sacerdote, ungido por el Espíritu Santo para el oficio de sacerdocio. Okay? So we see there in John 1, 29, 32 that the Holy Spirit descends upon Jesus, represented by the oil in the Old Testament. So Jesus was consecrated there into the priesthood. Okay, he was anointed by the Holy Spirit. Okay. Carlos, ¿tienes el Hebreos? ¿Alguien que tenga Hebreos? ¿Lo tienes? Puedes pásala por aquí para que se oiga en el sí, Hebreos 1:9. Hebrews 1:9. Dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Ahí está. Te ungió Dios, o sea, Dios Padre, con óleo. So God anointed him, God the Father anointed Jesus with oil. Right? O sea, estamos viendo en el sacerdote, hermanos, a Cristo. So we're seeing in the high priest, we're seeing Jesus Christ. Otra cosa, hermanos, que era la función del sacerdote, de acuerdo a Malaquías 2:7, according to Malachi 2:7, it was the job of the duty of the priest to, let me read it before I say it. Lo quiero leer antes de leerlo. En Malaquías 2:7 dice que, ajá, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. O sea que él iba a enseñar, el sacerdote era responsable por enseñar, okay, por hablarle la ley a las personas, educarlos o llevarlos al conocimiento de Dios, ¿verdad? De la palabra de Dios. Era el mensajero de Dios. We see in Malachi 2:7 that the high priest was a teacher, basically. He taught the people the things of God. Era un maestro para el pueblo. ¿Qué era Jesús, hermanos? Era un maestro. What was Jesus? He was a teacher. Okay. Él era un maestro. Él enseñaba, hermanos. Y por último, preguntas hasta ahí, hermanos. Questions so far. Por último, vamos a pasar a Éxodo 28, versículos 36 al 38. Y eso lo vamos a comparar con Hebreos 4, del 14 al 16.
Dice, harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad a Jehová. Eso iba aquí, como una cinta de oro, una placa de oro que iba conectada en la mitra, creo que se llamaba, ¿verdad? Esa porción que él usaba en la cabeza. Tenía que decir santidad a Jehová, holiness unto God, okay, it had to be on the head, on a gold plate. Y la pondrás con un cordón de azul y estará sobre la mitra. Por la parte delantera de la mitra estará. Y estará sobre la frente de Aarón, y llevará Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas. ¿Qué llevaba Jesucristo de nosotros a la cruz? Nuestras faltas. El sacerdote llevaba las faltas del pueblo. ¿Okay? Jesucristo llevó nuestras faltas, nuestras culpas, ¿verdad? Que los hijos de Israel hubieran consagrado en todas sus santas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente, para que obtengan gracia delante de Jehová. Eso, hermanos, representaba, okay, todo lo que acaba de decir ahí, que el sacerdote básicamente representaba santidad a Jehová en favor del pueblo. Okay. Por eso estas iglesias que les gusta poner mucho santidad a Jehová, como si ellos pudieran vivir esa santidad perfecta que Dios exige, hermano, eso es un camino peligroso. No estoy diciendo que no vivamos en santidad, pero ponerlo a ese límite, que usted se cree que usted puede entrar a la presencia de Dios con su propia justicia, con su propia santidad, y decir santidad a Jehová. Eso no es un relajo, eso no es un juego. Estas personas no entienden lo que quiere decir la palabra de Dios. ¿Quién fue el único que pudo cumplir con eso, hermanos? Cristo es el único que pudo cumplir con la santidad a Jehová. Él es el único. Él es nuestra santidad a Jehová. Y entonces, como dice aquí, para que obtengan gracia delante de Jehová. ¿Cómo obtenemos usted y yo la gracia delante de Dios? Es por Jesucristo, hermanos. No es por nada que usted y yo hagamos. No es por obras de justicia ni por obras de santidad, hermanos. Es por la gracia de Dios por medio de Jesucristo, por fe en Jesucristo. Ese es el medio, hermanos. Esa es nuestra santidad a Jehová. Es Cristo. Porque Él es nuestro sumo sacerdote. Hermanos, que las personas hacen cosas, toman cosas de la Biblia sin escudriñar lo que hay detrás de lo que dice el pasaje. ¿Verdad? So holiness unto God, and the purpose was so that the people could obtain the grace of God. Ahora pasamos a Hebreos 4. Let us go to Hebrews 4 y cerramos aquí. Del 14 al 16, 14 through 16. Y dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote. Vamos a parar ahí. ¿Quién es ese gran sumo sacerdote? Who's this great high priest? This Jesus, right? Imagínense a Cristo, hermanos, con esto. ¿Ok? Esto lo representa a Él. Y yo creo que aquí en esta tiene esa placa de oro, está ahí, en la mitra. ¿Ok? Imagínense a Cristo, hermanos, entrando al santuario celestial, como lo describió Éxodo, este pasaje aquí, llevando nuestras culpas, pero a la misma vez santidad a Jehová. Sacrificio perfecto. Ya. Ok, imagínense en eso mientras leemos esto. Sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, como habíamos leído anteriormente, hermano, que el sacerdote tenía que compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado.
Ahí está, hermanos, la santidad de Jehová. Tentado en todo, pero sin pecado. Cargó con nuestros pecados, pero siguió siendo santo. Ahí está la santidad de Jehová. No hay que escribirlo, hermano, grandísimo al frente. Sencillamente hay que tener fe en Jesucristo. Y esa es nuestra santidad. Y ahora mire lo que dice aquí. Para que obtengamos la gracia de Dios, decía aquí, ¿verdad? Para poder acercarse a Dios. Mire el versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de ¿qué? Gracia. De la gracia. Al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahí está, hermanos, en Jesucristo está todo lo que está prescrito en la ley en cuanto al sacerdocio y el tabernáculo. Está todo en Cristo. ¿Qué más necesita usted? No necesitamos más nada, hermanos. Había puesto en un comentario, como les había mencionado anterior, que somos salvos solamente por la gracia de Dios, solamente mediante la fe en solamente Jesucristo, según solamente la palabra de Dios, solo para la gloria de Dios. Ahí está eso, hermanos. Y claro, me contestaron, sí, pero tienes que vivir de X y Y manera porque si no te pierdes. Y ahí se fue toda la esencia, hermano, de lo que acabamos de aprender. Lo que hizo Jesucristo no vale nada entonces si va a depender de mí. Gente que confunde gimnasia con magnesia, ¿verdad? O confunden una manzana con una lagartija. Hacen una comparación de cosas que no tienen que ver. La salvación es por fe solamente, en Cristo solamente, y es por la gracia de Dios solamente. ¿De que tenemos que vivir en santidad? Sí, pero no para ser salvos. Es porque si verdaderamente Dios nos salvó, si Cristo nos salvó, si fuimos regenerados, hermanos, el Espíritu Santo en nuestro ser va a producir eso en nuestras vidas. No es que tenemos que vivir en una condición para ser salvos, es que la salvación produce una nueva vida. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. De otra manera, Cristo es nuestra santidad. El ladrón que murió al lado derecho en la cruz, hermanos, no tuvo oportunidad de santificarse. Sin embargo, ¿a dónde fue según Jesús? Al paraíso. ¿Por qué? Porque Jesús fue su santidad. Hermanos, ¿qué más hay que buscar? ¿Amén? ¿Preguntas o comentarios, hermanos? ¿O estuvo esto claro y verdad que estuvo? Y como le dije, hermanos, si fuéramos a cubrir más, aprenderíamos mucho más. Pero esto creo que fue bastante esencial, ¿no? Que contenía lo suficiente para que apreciemos estas verdades reflejadas en el Antiguo Testamento, ¿verdad que sí? Bien, pues vamos a cerrar aquí y oramos para hacer despedido y presentamos en oración a las personas que mencionamos hace un rato. Así que vamos a prepararnos para orar.